¿por qué este video que les voy a pasar, por qué este modelo BIM lo podemos llegar a considerar como gemelo digital? Bueno, está fallando un poco. Ahí alguien me... Bueno, no arranqué bien esto. A ver si me dan una mano. Y eso que ayer hicimos la prueba y funcionaba, ¿no? Les hice una pregunta y le dejé mucho suspenso. Mientras tanto, ¿quién no oyó hablar de gemelos digitales? Uno. Dos. A ver ahora. Ah, iba agarrando. Bueno, como ven en pantalla, estamos mostrando una solución en un tablero de control hosteado en el sitio de nuestro cliente. Estamos viendo una nube de puntos, un tour fotorrealista en imágenes 360. Y además desde este tablero de control podemos llegar a este modelo BIM, donde, siendo fiel a la filosofía BIM y como vienen hablando todos los expositores, vamos a tener acceso a toda la información como los diseñadores, los modeladores en etapas anteriores de diseño hasta llegar a la ejecución fueron cargando información y vamos a tener toda esa información disponible. Pero además estamos usando las propiedades y los parámetros de este modelo para poder hacer análisis y para operar y mantener. Ahí los tenemos linkeados con datos de costos para recambio de luminarias, cosas importantes para nuestro cliente como era tener el control de la panelería, a quién están contratados o con qué empresas, si ya pagó, con base de datos externas extraídas de múltiples fuentes que estamos integrando en este tablero de control para poder sacar análisis, reportes de usabilidad, de espacialidad, poder hacer recorridos y que este acceso, ¿no?, que hasta tiene vínculo con, en este caso con sensores que están involucrados en el activo físico y hasta cámaras que van levantando en tiempo real, linkeadas al modelo, lo que está pasando en ese modelo. ¿Por qué decimos que esto es un gemelo digital, ¿no? Hasta ahora ustedes lo que vieron es un modelo como los que venimos tratando en toda la jornada y la idea de esta charla es mostrarle cómo llegamos hasta esto y por qué decimos que esto es un gemelo digital. A ver si ahora funciona. Bueno, y me spoileé. ¿Quién vio Star Wars para poder entender mi analogía? O sea, si son de este mundo, gracias Javier por siempre apoyarme en esta. Hay varias manos levantadas, no, debe haber más. Hasta me dijeron que alguno de acá se parecía a George Lucas. El que se sienta identificado levante la mano. Bueno, me imagino que los que están apasionados por esta metodología de trabajo vienen... esto no tenía que pasar. No estaba programado, no tengo muchos imponderables. Son bastante nerd como yo y van a entender a qué me refiero. Me gusta iniciar con esta parte de la película donde se explica qué es la fuerza, ¿no? Que dice, el maestro le dice al alumno que es todo lo que nos rodea y es lo que tienen que gestionar los protagonistas para tener éxito, ¿no? El poder radica en cómo manejan ese campo energético que es la fuerza, ¿no? Y yo digo que si lo llevamos al campo del BIM, la fuerza del BIM está en la I, en la información, y se habló mucho de esto, se tocó desde diferentes enfoques, desde comunicación, desde datos, desde gestión de datos, y lo que yo les vengo a traer sobre la mesa es que el éxito de la metodología BIM es cómo gestionamos bien esta información, y para llegar a gemelos digitales necesitamos entenderla bien y gestionarla en función de eso, ¿no? Pensar el uso BIM para un gemelo digital. ¿Y para qué podemos querer un gemelo digital? Bueno, en el ejemplo que yo les mostraba, era para la etapa de Facility Management, ¿no? Para llegar a operar y mantener con toda esa información y ese bagaje de datos que se fueron incluyendo en estos modelos BIM desde el principio, desde las primeras ideas hasta que llegamos a esta etapa, ¿no?
Bueno, yo vengo de una consultora BIM que tiene experiencia en esto. Exportamos BIM a Estados Unidos, a Europa, y estamos incursionando acá, y entendemos que el éxito de la metodología es saber gestionar estos datos, ¿no? Y que BIM es igual a la visibilidad de este dato en el momento que queremos y que llegue a las manos adecuadas en el momento indicado. Incluso en la película, retomando este tema, el foco pasa por la gestión de información, ¿no? Esta es una de las primeras escenas icónicas donde lo que está pasando es que una de las protagonistas le entrega información vital para el éxito de la película, que los protagonistas puedan destruir la nave, le entrega unos planos a este robotito. Y este otro, que muchas veces pasa a segundo plano, si ustedes se fijan, está en todas las películas y tiene un rol importantísimo porque es un droide de protocolo y es el que entiende todos los idiomas, ¿no? El que maneja la comunicación. Y hasta a veces es un hilo conductor que va atravesando a todos los personajes y a todas las etapas, ¿no? Y de vuelta, eso es lo que pasa en metodología BIM con respecto a los datos y a la información. Información que a veces está palpable, a veces se ve, es geometría, se toca, es un muro, es un caño, y a veces no, y está en un parámetro muy adentro de otro y muy adentro de otro. Y tal vez ese es el que necesitamos para operar y mantener, y necesitamos ver en una etapa de Facility Management. Entonces, este camino hacia el gemelo digital empieza por entender qué datos vamos a necesitar, en qué etapa, para qué, y en función de eso vamos armando nuestros modelos en un marco de entender la metodología. Se estuvo hablando mucho de estas cosas y van a entender por ahí estos datos que los trae American Architect, donde dice que el 92% de la información de diseño es insuficiente para construir, ¿no? Y se estuvo hablando mucho de esto. Y si tomamos este ejemplo, no podrían construir el halcón minerario con este planito. El 95% de los proyectos no se terminan a tiempo. En esto hizo hincapié mucho Fernando Álvarez de Celis en una de las primeras charlas, ¿no? Donde hasta hablaba de que, bueno, para una gestión política es mucho más importante este factor que el presupuestario. El 37% de los materiales de la industria de la construcción terminan siendo desperdicio, y esto es dolorosísimo al bolsillo. El 90% de los proyectos termina con un sobrecosto, ¿no? Y hasta de más del 10%. Y todos acá hablamos de números y hasta coincidimos que con una implementación temprana en metodología BIM este valor se reduce a un 3%. Y todo tiene que ver con esto. O sea, la metodología es exitosa cuando podemos gestionar bien los datos. Una vez un profesor de una maestría BIM me dijo que él, cuando se imaginaba la metodología, en vez de llevar la cabeza a la tecnología de 3 dimensiones de modelado, la asociaba más a un Excel y a un montón de columnas donde a medida que vamos avanzando en las etapas del proceso proyectual, vamos agregando información, vamos absorbiendo información, y donde no solamente tienen que participar de esta extracción o este input de datos los diseñadores, los arquitectos, los ingenieros, sino cualquiera que necesite aportar o analizar o capturar información. Y para eso tiene que haber accesibilidad, tecnología para todos. El tablero que yo les mostraba lo puede gestionar cualquier operador y no es necesario saber de diseñar ni saber usar una herramienta de modelado para poder hacer un clic y saber la información que quiero, ¿no? El dato de costo de la luminaria, la vida útil que tiene, cuándo fue instalada, entonces poder trabajar de manera preventiva cuándo voy a hacer la reposición. De esta manera, acá yo tengo presentado por ahí el camino evolutivo de cómo fueron saliendo estos cambios de paradigma, ¿no? De metodología de trabajo. Siempre cuando hablo de BIM me gusta decir que no hace falta arrancar desde el principio, ¿no? Y trabajar en tablero y después empezar a dibujar en CAD, después tocar un botón, extrude y trabajar en 3 dimensiones, y después aparece un botón mágico y es el BIM, ¿no? Javier debe estar de acuerdo conmigo, debatimos mucho sobre esto en educación, pero llevando el terreno de gemelos digitales sí hace falta recorrer, o sea, no se puede arrancar directamente con gemelos digitales si no trabajamos bien la metodología y si no tenemos bien preparados los modelos para el uso que le queremos dar, que generalmente es operación y mantenimiento, pero también puede
tener otros usos, ¿no? Nosotros entendemos y ponemos nuestros procesos en esta postura, ¿no? De saber gestionar los datos con acciones concretas y de visualizar esos datos según los necesitamos sin que haya pérdida de información durante todo el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? En metodología BIM hoy estuvieron viendo un montón de herramientas, de tecnologías que están pensadas para cada situación, para cada etapa y para cada expertise, ¿no? Para cada disciplina, para cada persona que va a intervenir. Y eso está muy bien, pero piensen que para la implementación de metodología BIM exitosa se necesita un cambio estructural de la forma en cómo trabaja una empresa. Esto es más metodología, se dijo metodología, la palabra metodología, todo el día, y si ponemos una balanza pesa mucho más lo humano que lo tecnológico. Y esto es lo que hay que saber gestionar para lograr estos buenos objetivos, ¿no? Voy a pasar un poco esta pantalla e irme a los tipos de implementación BIM, que muchos estuvo hablando, ¿no? Bueno, la analogía habla por sí sola. BIM social y a lo que queremos llegar, ¿no? BIM solitario es, estoy empezando a documentar a partir de modelos de información digitales. Está perfecto, construyo modelos y los documentos son emergentes de esos modelos. Hay inteligencia y vinculación entre la documentación que estoy sacando, pero me doy cuenta que no estoy solo, ¿no? Dentro de mi propia compañía hay otras disciplinas, hay otros que trabajan también con metodología y con herramientas afines y tal vez lo están haciendo bien, pero cómo nos empezamos a comunicar, ¿no? A conectar, incluso con proveedores, con otras empresas, con servicios terciarizados. Y a esto queremos llegar. Y esto va a ser lo que nosotros podamos federar para poder explotar toda esa información que viene de diferentes fuentes, que las podamos integrar, que podamos trabajar en una única fuente de verdad para poder después conectar ese modelo BIM con el activo físico o con los activos físicos y poder generar ese ida y vuelta que me estoy spoileando y que a eso vamos con el tema de gemelo digital, ¿no? Y por eso, para llegar a ese objetivo necesitamos una solución integral. Y la metodología BIM y la buena gestión de datos e información es lo que nos va a llevar a dar ese primer paso hacia la búsqueda del gemelo digital. Hoy se habló también mucho de esto, ¿no? Hubo un capítulo específico de que esa información y cómo tiene que llegar y cuándo tiene que llegar, tiene que estar plasmada en documentación. Se habló mucho de la ISO 19650, que trata cómo se tiene que gestionar esa información. Y acá volviendo a la película, eso es el código Jedi, que dice cómo se tienen que comportar los Jedi. Lo mismo en metodología BIM. Nos vamos a tener que hacer estas preguntas. ¿Qué, para qué, cómo, quién? ¿No? Toda esa información tiene que estar pensada, si vamos a trabajar con gemelos digitales, para ese fin. O sea, ya tenemos que concebir cómo vamos a modelar, cómo vamos a implementar la metodología pensando en un gemelo digital y pensando en ese uso, ¿no? Hay diferentes usos de metodología BIM. Uno es operación y mantenimiento. Para ponerlo en un lenguaje más coloquial, si yo voy a modelar un edificio que quiero construir y el objetivo del modelo BIM es para construir y sacar planos constructivos, tal vez modele un muro de punta a punta que vaya pasando por todos los ambientes, ¿no? Porque eso es lo que me conviene, porque hago un clic y saco la cantidad de ladrillos, la cantidad de perfiles. Si yo quiero construir un modelo BIM para operar y mantener, tal vez no me conviene que esté así, porque yo quiero ir viendo ambiente por ambiente, si después va a tener una rajadura, si tiene humedad, si hay que recambiar la pintura, ¿no? Entonces tengo que modelar, construir ese modelo pensando en ese uso, ¿no? Y eso tiene que estar plasmado en la documentación. Cómo se va a construir ese modelo, cómo se va a separar, cuál va a ser la estrategia para construir. Y una pregunta que falta, esas 5, que me gusta ponerla con la pregunta 0, que es ¿en dónde voy a construir todo eso? Y ahí empezamos a hablar de un concepto que no se tocó mucho como concepto de entorno común de datos, pero sí se habló mucho de plataformas. Y muchos hablaron de diferentes plataformas y de trabajo en nube.
tenemos que definir dónde vamos a concentrar toda esa información o cómo vamos a integrar toda esa información que viene de bases de datos múltiples para poder llevarla a nuestros gemelos. Y acá empieza a aparecer información que tal vez no está concebida desde un inicio en un modelo BIM. Por ahí está en un SAP, información financiera, o como yo les mostraba en el ejemplo, información de una página web de donde trae el costo de un activo que lo voy a tener modelado. Entonces, empezar a ver las estrategias de dónde van a estar esas cosas para que después yo las pueda integrar y las pueda montar en un tablero de control como el que vieron, ¿no? Esto es muy importante también para, bueno, como estuvieron hablando ahora, ¿no? del trabajo post-pandemia y que los recursos y los talentos están divididos en todo el mundo. Nosotros somos una empresa global de 400 ingenieros, arquitectos que están en el palo BIM y una empresa de 15.000 personas que estamos trabajando en esto, más de 25.000, dispersos por todo el mundo. Si no tenemos un lugar donde vamos a centrar la información, esto es imposible, ¿no? Y ahí llamo un poco la reflexión para que piensen cómo están gestionando ustedes la información, dónde la están guardando, cómo la llevan a instancias de construcción, de ejecución, de coordinación. Hablamos mucho de generar modelos, de tener esta información viva. ¿Y qué pasa cuando vamos a construir? Imprimimos, llevamos el plano abajo del brazo y construimos, matamos el BIM, que ya no tiene un ida y vuelta, ¿no? Vamos con tecnología que podamos acceder a esos modelos, usamos esa información de diseño para construir. Si no pasamos por esto, tampoco vamos a llegar a operar, o sí, pero si salteamos ese paso, en la operación y mantenimiento nos va a faltar todo lo que pasó en el medio en la construcción. Esa información por ahí queda desvinculada desde lo que se proyectó a las build y vamos a operar con un modelo de proyecto o con el realmente construido, ¿no? Si mantenemos el flujo de principio a fin, ese problema no lo tenemos. Si lo tenemos, vamos a tener que ir a escanear, ir a volver a levantar, salvar las diferencias y a empezar a operar y a generar un gemelo digital con lo que realmente está, porque eso se trata de conectar el modelo BIM con el modelo físico, ¿no? Siempre hubo una única fuente de verdad, pero bueno, cuando aparecen nuevos problemas hay que buscar nuevas soluciones y por esto pasamos todos. A mí me pasa, ese es mi día a día, trabajar así. Y bueno, también hay que ir integrando las soluciones y adaptándolas a las nuevas demandas, ¿no? Como nos pasó a nosotros. Y cuando hablamos de entorno común de datos y empezamos a definir la estrategia, nos encontramos muchas veces haciendo consultorías con empresas que están trabajando de manera colaborativa, pero nosotros vemos una fragmentación. O sea, si vamos a ver los diferentes estadios de un proceso proyectual, donde, bueno, nosotros lo dividimos en todo lo que es diseño, construcción y operación, vemos que se están comunicando de alguna manera. O sea, la información llega ahora, se construye, pero bueno, algunos usan una plataforma, otros alojan en una nube, unos usan unas herramientas para diseño, otros para operar, otros para llevar adelante la gestión, y no hay un diálogo. Algunos se comunican por mail, otros por algunas plataformas que estuvimos viendo, por WhatsApp, llevan libros de obra. Empezamos a ver que las soluciones empiezan a funcionar como silos aislados, ¿no? Imagínense este caso hipotético de cuánta documentación manejan en un proyecto y cuántas personas meten mano. Y no me voy a hacer el canchero que me acuerdo cómo se usan grafos, pero el ejemplo lo tengo así. Y tenemos un caso hipotético de 200 documentos y 12 personas que van a interactuar. Buscamos las interacciones, nos dan 13.200, ¿no? Con este poquito de información que no se debe ni parecer a lo que manejan ustedes. Errarle en el manejo de información o perder información en el camino nos trae bastantes dolores al bolsillo, ¿no? Acá tengo algunos ejemplos, pero me quiero destacar este último, que dice que el 95% de los datos no son utilizados. O sea, tenemos información y no la estamos usando. Y todo, mi discurso vuelve a esto, ¿no? De que el éxito, y para poder llegar a un gemelo digital y aprovechar la metodología BIM, es la buena gestión de los datos. Y tenemos que encaminarnos a eso y entender que es un cambio a nivel humano y hay que modificar la estructura
para adaptarla a estos procesos, ¿no? O adaptar los procesos que ya tenemos a esa metodología de trabajo, ¿no? Y empezar, dejar de trasladarnos así a volar en el halcón minerario. Espero que sigan entendiendo. De esto se trata, de buscar una solución integral y que integre, otra vez, no solamente modelos, planos y documentación de proyectos, sino que integre equipos, que integre personas, que pueda participar una mirada más holística, ¿no? Que la entidad gubernamental, un ministro, un gobernador, pueda tomar una decisión directamente desde un entorno donde lo pueda ver, aprovechando toda esta metodología y lo que están haciendo los diseñadores y los ingenieros, los arquitectos, sin entender de un software de modelado, que pueda acceder desde un tablero como yo les mostré y tomar una decisión rápida. Y poder acceder a los datos. Poder acceder a los datos sin ser arquitecto ingeniero, poder tomar decisiones desde su campo, ¿no? Y para empezar este viaje, que ahora les voy a mostrar cómo llegamos al gemelo digital, bueno, lo primero era definir esto, dónde vamos a trabajar. Y ahí sí hablamos de gemelos digitales y debe haber decantado en la cabeza de ustedes que se trata de unir el modelo BIM con el activo físico, ¿no? Como les mostré en el primer ejemplo. Las formas son muchas. Yo les mostré a través de sensores, de cámaras. Puede ser a través de una inspección manual, de alguien que vaya con un celular y saque una foto, diga esta pared está rajada o tiene un valor del 1 al 5, 3 estrellas, y que eso impacte en un parámetro del modelo para que alguien desde alguna plataforma tome la decisión si manda al de mantenimiento, si dispara un ticket, si usa algún dato de facturación, etcétera, ¿no? Se trata de integrar toda la información que necesitemos para ese fin, ¿no? Muchas veces nuestro trabajo arranca de la nada. No, a veces nos encontramos con empresas que buscan este tipo de solución y ya tienen modelos. Y es cuestión de buscar la solución para conectarlo con el activo físico. Y otras veces no existen los modelos y hay que modelar. Y para modelar hay que ir a relevar. Y para relevar nosotros usamos escáner láser, drones, hay un montón de tecnología para tener una nube de puntos. Después se hace un scan to BIM, llevar esa nube de puntos a un modelo y después empezar a estudiar el desarrollo que se necesite para poder integrarlo con base de datos múltiples y consolidar ese gemelo digital. Dicho esto, voy a pasar los beneficios. Así como hablábamos de grados de madurez BIM, que no me acuerdo si lo tocamos en alguna de estas charlas, también existe un grado de madurez definido para lo que son gemelos digitales, ¿no? El gemelo, voy a pasarlos rápido, el gemelo descriptivo es el que comparte las características físicas, ¿no? Está unido el físico con el modelo BIM por sus características descriptivas geométricas. El gemelo informativo es el que ya empieza a entender, a tener lecturas en tiempo real de lo que está pasando, ¿no? Como yo les mostraba con la cámara, con los sensores. El gemelo predictivo, ustedes se acuerdan en las películas, atrás del piloto siempre va un droide que, además de capturar lo que está pasando, tiene la capacidad de analizar y predecir lo que va a pasar como para indicarle la mejor ruta al piloto para que esquive los rayos láser o den el blanco en el objetivo, ¿no? Entonces ya hablamos de un gemelo predictivo cuando podemos hacer ese tipo de tareas. Como yo les contaba con las luminarias, si nosotros tenemos el dato del proveedor, de la vida útil que tiene el artefacto, sabemos el dato de quién lo instaló, cuándo lo instaló, y vamos recopilando los datos de usabilidad, vamos a poder planificar un mantenimiento predictivo y decir, bueno, todas las luminarias del segundo piso las cambio el 3 de marzo antes de quedarme sin luz. Y un modelo comprensivo ya tiene una visión holística de todo esto y hasta se puede trabajar con inteligencia artificial, llevar a un nivel más allá, ¿no? Todas estas soluciones son a medida y deben ser definidas en los primeros pasos antes de empezar a construir los modelos, ¿no? ¿Qué uso le vamos a dar? Bueno, ya estamos definiendo que es para hacer un gemelo digital. Para la etapa de operación y mantenimiento puede ser otra. Estos son ejemplos que les estoy dando yo.
¿Y qué es lo que vamos a querer hacer? Un análisis predictivo, vamos a querer mandar inspectores y que vayan chequeando, vamos a querer certificar trabajos de una administradora. Eso lo vamos definiendo en el principio y vamos armando la metodología y vamos construyendo los modelos en base a ese objetivo. Y ya un gemelo autónomo es más allá de que con sus propios medios pueda tomar decisiones y acciones y disparar tareas, ¿no? Ese es un poco el panorama que yo les quería dar en base a lo que es el recorrido a llegar a estos gemelos digitales. Hacer un comentario que también se estuvo hablando bastante, ¿no? Javier también lo tocó en las primeras clases, en la primera jornada, acerca de los roles en programación, ¿no? Y que muchos arquitectos, ingenieros, también lo tocaron otros expositores, estamos usando herramientas programables y no sabemos programar, ¿no? Y para llegar a estos tableros de control y a estos gemelos digitales ya no es suficiente con las soluciones que nos proponen en paquetes, ¿no? Que tal vez son muy robustas y dan soluciones concretas para diferentes estadios, ¿no? Para gestionar documentación o para gestionar obra, para gestionar proyectos, para modelar, para hacer análisis. Pero acá necesitamos una vuelta de rosca más y necesitamos desarrollar a medida en función de lo que estamos buscando. En nuestro caso, nosotros en Buoyancy, empezamos con este departamento para dar servicios internos, ¿no? Como tenemos mucho volumen de producción para el mercado de Estados Unidos, tenemos que hacer eficientes los procesos. Y teníamos como esa visión de que si hay que hacer 2 clics ya hay que meter una automatización, ¿no? Este departamento empezó a crecer y en algún momento se decidió empezar a comercializar esos servicios de automatización. Y ahí nacieron los gemelos digitales, ¿no? Aprovechando este área fuerte de desarrollo de especialistas que no vienen del palo de la arquitectura, ingeniería y construcción, sino del lado de programación, pero que ya entienden de BIM y entienden lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces se formó este área especializada y que hoy en día está trabajando con gemelos digitales en un montón de industrias. Lo extraño o lo divertido de que hoy estoy hablando en colegio de arquitectura y mostrando soluciones que la lógica indica que deberían ser para operar y mantener edificios de arquitectura o de este área, y la mayor salida está en áreas energéticas, por ejemplo, en empresas de energía, ¿no? Estamos trabajando mucho con parques solares, parques eólicos, parques industriales, autopartistas. Son los que más, bueno, en el territorio, no los que nos están demandando, ¿no? Por ahí en Latinoamérica más arriba en minería, ¿no? En gas, en ese tipo de industrias. Pero la verdad que es aplicable mucho más allá de lo que estamos hablando hoy de forma edilicia. En resumen, lograr un gemelo digital se trata de armar un tablero de control donde podemos analizar y donde podemos gestionar información de principio a fin. No me llamaron nadie en todo el día. La alarma de ir a buscar a los chicos al colegio que están en otra ciudad. Pero volviendo a esto, se trata de gestionar información, administrarla y... No, aparte lo quise apagar. Bajar el sonido así no me molesta más. Sí, estaría bueno atender en vivo, pero no tenemos mucho tiempo. Descentralizar toda esta información, de aprender a gestionarla, de pensar la metodología BIM en pos de un objetivo claro y de integrar bases de datos múltiples, ¿no? Y otra vez, estas fuentes de información que nosotros vamos a venir al modelo pueden venir de cualquier lado, datos financieros, de planillas de Excel, de un servidor que me entrega o una tiquetera que me dispara planos. La idea es integrar toda esa información. Tengo algunos ejemplos. Si quieren pasar por el stand para no robar mucho tiempo, lo van a ver, bueno, en este caso de centro de salud o de subestaciones que se hizo para el municipio de Córdoba. Este trabajo se hizo para 100 centros de salud, donde hoy entidades gubernamentales están sacando provecho para Facility Management de usabilidad y estado de salud de edilicia.
Voy a pasar al siguiente para mostrarle cómo también se puede integrar inteligencia artificial, que también hubo un capítulo hoy dedicado a esto, donde en estos tableros se integra algún tipo de inteligencia artificial y se le puede hacer preguntas al modelo, ¿no? Búscame todos los motores que trabajan en tal potencia, y te busca dónde están, decime la propiedad. O sea, empezar a ir más allá, que no sea un motor de búsqueda, sino una consulta sobre toda la información que tiene ahí. O dame el manual de instalación, etcétera. Que se puede trabajar con cualquier inteligencia artificial, las que son pagas, las que son libres, etcétera. Y lo que yo les hablaba, ¿no? de poder incorporar el trabajo de un inspector de obra. O sea, que la conexión que nosotros estamos haciendo con el activo físico, con el modelo BIM, también puede ser a través de una persona que está con un dispositivo móvil accionando o levantando información, como en este caso, y que esa información vuelva, sea bidireccional, ya no sea solo la información que sale de los modelos y que se trae de base de datos y va al activo físico, sino también que lo levante y pueda reversionar el modelo y que ese modelo también siga vivo para seguir proyectando, para seguir usándolo para futuros proyectos. Este video que tenía para finalizar lo voy a pasar porque es el que está lupeando abajo y lleva sus minutos, pero bueno, está publicado, también es un caso de éxito, lo pueden ir a ver en el stand. Yo me quería quedar con esta reflexión, ya que presenté el recorrido desde modelos BIM hacia gemelos digitales como un camino evolutivo, y acá nos tira Darwin que las especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que se adaptan mejor a los cambios, y esto lo digo reforzando la idea de que ir por este camino a implementar metodología BIM tiene que ver mucho más con el esfuerzo humano que con la adquisición o el uso o el aprendizaje de tecnologías, sino hay que ver este esfuerzo de cambiar la forma en que estamos trabajando, de reestructurar las empresas, de buscar nuevos roles y que requieren de una implementación más que de capacitaciones y tecnologías. Y que estas soluciones son a medida, no hay una receta, y bueno, yo los invito a pasar por el stand o a contactarme, ahí tienen mis datos, para charlar uno a uno, levantar las necesidades y poder armar una solución a medida de los requerimientos que tengan. Así que bueno, muchas gracias por haberme invitado y por haber aguantado hasta el final de la tarde. Gracias.